gozar desde allí, que el día declina y anuncia las noches de luna cuando viene abril. Dame, Señor, tu mirada, grábala en el corazón, donde tu amor es amante, tu paso constante, tu gesto creador. Dame, Señor, tu mirada, grábala en el corazón, donde tu amor es amante, tu paso constante, tu gesto creador. Dame, Señor, tu mirada y entrañas de compasión. Dale firmeza a mis pasos, habita mi espacio y sé mi canción. Dame, Señor, tu mirada y entrañas de compasión. Haz de mis manos ternura y mi vientre madura. Aquí estoy, Señor. Dame, Señor, tu mirada, grábala en el corazón, donde tu amor es amante, tu paso constante, tu gesto creador. Dame, Señor, tu mirada, grábala en el corazón, donde tu amor es amante, tu paso constante, tu gesto creador. Ponme, Señor, la mirada junto al otro corazón, de manos atadas, de oculta mirada que guarda y calla el dolor. Siembra, Señor, tu mirada y brote una nueva canción, de manos abiertas, de voz descubierta, sin límite nuestro interior. Danos, Señor, tu mirada, grábala en el corazón, donde tu amor es amante, tu paso constante, tu gesto creador. Danos, Señor, tu mirada, grábala en el corazón, donde tu amor es amante, tu paso constante, tu gesto creador. Bueno, muy buenos días, hermanas. Ustedes no saben el gusto con que estoy de nuevo con ustedes, y la invitación que tenemos es para reflexionar sobre el discernimiento. De todas maneras, no es una realidad nueva para ustedes ni para nosotras, los que nos inspiramos en la espiritualidad ignaciana, lo que significa el discernimiento. Pero de todas maneras siempre es muy interesante traerlo en un momento de estos en que es preciso confrontarnos con nosotras mismas, confrontar la realidad de nuestras comunidades, la realidad en que vivimos, y desde ahí ser capaces de discernir qué quiere Dios para nosotros en los años que vienen, en la construcción de esta iglesia en su situación actual, en la construcción de nuestra misma vida congregacional. Entonces empezamos
a mí me parece interesante que comencemos preguntándonos qué es para mí el discernimiento, porque podemos buscar en el diccionario lo que significa, podemos buscar en la historia de la espiritualidad, en la historia de la filosofía, pero en este momento de mi vida, para mí, ¿qué significa discernir? Entonces, sí, podemos comenzar por ahí y podemos empezar preguntándonos y también preguntarnos discernimiento ¿para qué? Sí, para hacer la voluntad de Dios, para buscar y hallar la voluntad de Dios, pero de todas maneras, en vísperas de un capítulo, el discernimiento se vuelve muy concreto, sobre todo en el discernimiento mismo de la realidad en cuanto tal. Bueno, entonces, a mí me gusta mucho pues ir a las raíces de las cosas. Uno va al diccionario y se encuentra que discernir significa colar, significa ese movimiento que hace la zaranda cuando separa la cáscara del grano, esa mirada profunda sobre la realidad de los otros y de nosotros mismos. Significa desvelar situaciones tal vez no nombradas. Entonces, pero si nos vamos, y si nos vamos a la historia, sí, de la filosofía, a mí me sorprendió mucho una vez en la universidad encontrar que uno de los profesores de filosofía empezó diciendo precisamente que el discernimiento era una condición, una actividad muy propia de los estoicos y que había sido sobre todo exaltada por Séneca. Séneca tiene un libro que se llama Las cartas a Lucilio, son como las cartas a un discípulo. Y entonces yo quiero empezar por ahí. En su carta 23, Séneca le dice a Lucilio: ¿crees que te escribiré acerca de cuán benigno se portó el invierno? De cuán clemente y breve fue, de cómo, por el contrario, la primavera con su frío tardío estuvo penosa, y de otras inepcias por el estilo. No te quepa duda, solo me aventuraré a escribir de lo que es para ti y para mí provechoso. Fíjense cómo Séneca pone el discernimiento en ver de qué habla y sobre qué escribe. Sobre cosas superficiales o sobre lo que es provechoso. Por otra parte, ¿en qué podría consistir tal cosa? Aparte de exhortarte a la inteligencia, la palabra, el discernimiento es propio de los prudentes, de los sagaces, de una actividad de la inteligencia que ya por su descripción significa intus legere, leer por dentro. Bueno, yo dije, me interrogas por el fundamento de ese discernimiento, de esa inteligencia. Y lo dice de una frase muy sencilla: no goces con lo vano. Dije fundamento. No, es la cúspide. Es llegar al sumum de ver por qué gozamos. Entonces, más adelante, el goce es un asunto serio. ¿O piensas acaso que uno solo siquiera de aquellos que se pavonean arrogantes, ostentando aires complacientes, los carialegres, como los llaman, sería capaces de menospreciar la muerte, de penetrar en el pórtico de la pobreza, de poner freno a su concupiscencia, de soportar el dolor? ¿Quién es más feliz? ¿El que vive en los placeres vanos o el que es capaz de afrontar las dificultades?
Esa es una gran pregunta ya. El metal menos valioso es el que se encuentra en la superficie. Aquel precioso se encuentra en las profundidades. Pero descubierta su vena, colma generosamente a quien la explora asiduamente. El vulgo se complace con lo ligero y con lo superficial, pero dicho gozo, meramente importado, carece de bases sólidas. Aquello de lo que hablo, a donde me esfuerzo a llevarte, es adamantino y su brillo irradia interiormente. Te ruego, mi querido Lucilio, la única vía que puede llevarte a la felicidad, demuele, aplasta lo que brilla exteriormente, lo que los otros o lo que de otros te prometen. Mira hacia el verdadero bien. Bueno, a mí me parece eso tan interesante. De verdad que el sabio, el prudente, el discreto, de ahí viene discernimiento. Discernir. El que hace esto es una persona discreta. Entonces, me parece muy interesante que nosotros nos vamos. Séneca fue contemporáneo posiblemente de Jesús, porque murió en el 63 del primer año de la vida cristiana, era cordobés, era salmantino, ahí cerca en España. Entonces, por lo menos es contemporáneo de los primeros evangelios. Pero ustedes me dirán, Marta, pero bueno, nosotros estamos en un proceso que sí, que necesita entonces pasar de lo superficial, de lo aparente, de la vana gloria, de los éxitos, a la profundidad, por donde nos está llamando el Señor de esta historia a la que pertenecemos. Esa es la gran pregunta. Y entonces es interesante también, pienso yo, movernos también dentro de lo que Jesús mismo pensaba. Como yo estaba en estos días pensando en ustedes y pensando en este encuentro con ustedes, entonces me resuenan de una manera nueva los evangelios de estos días. Y dice así: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, velen y estén preparados. En esta oscuridad de nuestro mundo, en donde las sombras se aparecen más claras, precisamente en una situación de crisis, porque en la crisis sale lo mejor y sale también lo más difícil. Es preciso que, y nosotros estamos siendo llamadas a dar un rostro femenino a la respuesta a Jesús en el Evangelio. Entonces, vigilar, estar vigilantes es estar despiertas, vigilada, velen, estén preparadas, no saben qué día va a venir su Señor. Y esta venida es una venida gozosa, pero podemos estar demasiado entretenidas en muchas cosas. Tengan por cierto que si un padre de familia supiera que hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. También ustedes estén preparadas, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Fíjense en un servidor fiel y prudente. Nos está dando ya los criterios. Bueno, ustedes estén vigilantes. ¿Qué está pasando? ¿Por dónde llega el Señor? ¿A qué horas llega el Señor a esta situación? ¿Cómo lo esperamos? Y dice ¿cómo? Como un servidor fiel y prudente. Cambiemos esa palabra prudente por discerniente, discreto, a quien su amo nombra encargado de los demás, de toda la servidumbre. Entonces, ¿sobre qué podemos hacer discernimiento? Hacemos discernimiento sobre la realidad, pero también hacemos
discernimiento sobre nuestra disposición en este momento de mi vida, con esta salud que yo tengo, con esta edad que yo tengo, con esta experiencia de la vida que yo tengo. ¿Estoy disponible? ¿Estoy disponible para el servicio o ya estoy cansada? Ya estoy aperezada, ya me da lo mismo 8 que 20, como dicen por ahí. Es muy importante mirar las mociones de mi vida, en mi aquí y en ahora, y ver en qué yo he consentido y de qué líos me ha sacado el Señor. Entonces, yo creo que cuando hacemos discernimiento no solamente vemos las cosas negativas que tenemos, sino vemos también las cosas positivas, las fuerzas positivas de las que disponemos para afrontar las dificultades de hoy. Un retomar esa historia desde las raíces y ver la savia que corre por esas raíces, ya me parece a mí un hito muy importante del discernimiento. No solamente contar con las raíces de su propia vocación personal, sino las raíces que se han ido cultivando en ese árbol fecundo. El discernimiento, pues, es por una parte un poco histórico y también ver los nuevos brotes que hoy está surgiendo con el sentir común por donde va mostrando el espíritu. Entonces, digamos que a mí me ha gustado muchísimo también mirar, pues, entender como lo propone González Faust, el discernimiento como una escuela de libertad. ¿Por qué una escuela de libertad? Porque es una escuela de autoconocimiento y uno es más libre mientras más se conoce. Si uno no se conoce a sí mismo, cualquier piropo lo desbarata o cualquier crítica lo echa al suelo. Porque en nosotros existe un engaño estructural y es estar dependiendo de la mirada de los otros. Entonces, el autoconocimiento nos da unas firmezas que nos dicen, pero es que yo soy así, ¿yo por qué tengo que ser otra persona? Si allí en la manera como yo soy infinitamente amada. Si Dios hubiera querido otra persona, pues hubiera hecho otra persona, pero me hizo a mí. Y a mí me hizo naciendo en este hogar con estas características y a ti en estas otras. A ti te hizo indígena y tienes unos valores extraordinarios. A ti te hizo mestiza, a ti te hizo canadiense. Bueno, ahí está el carisma, lo que llamamos el carisma. Es que el carisma no es una determinada cualidad. Los carismas son las personas y esta tiene la capacidad de meterse en las montañas y la otra tiene la capacidad de organizar la provincia y la otra de llevar las cuentas. A esta otra le gusta más la enfermería, el cuidado, las visitas a las familias. Entonces, ese autoconocimiento va haciendo que nosotros nos liberemos de un engaño estructural y nos sana de la ambición de poder. Yo no sé, en los institutos hay momentos muy difíciles en los que es muy bueno ponerse realmente, como diría Ignacio, en situación de libertad interior, que él llamó indiferencia. Es decir, ni lo uno ni lo otro, sino lo que más gloria le dé a Dios. Ignacio tiene una condición interesante
ponerse bajo la bandera de Jesús. O sea, hay que tener los ojos puestos en Jesús. Es un trabajo personal de liberarse de las astucias del inconsciente que justifican nuestras distancias, nuestros apegos a las ideologías, los juicios sobre los otros, las justificaciones, los grupismos. Y por eso la gran receta de la libertad, según González Faust, comentando a Ignacio, son los 3 grados de libertad, que son los 3 grados de humildad. Y es que hoy vamos viendo que la palabra humildad viene de humano, de ser humanas. No somos dioses, no tenemos que resolver todos los problemas del mundo. Ni tenemos, ni el mundo, nosotros nos vamos a desaparecer y el mundo seguirá tal cual. Pero esa tarea que nos fue confiada debe quedar bien hecha desde lo que nosotros somos. Por eso Pablo, al terminar su gran carta teológica, la carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 2, da un consejo: no os acomodéis al mundo presente, antes bien transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir. Fíjense, hay que renovar la mente, hay que dejar que el Espíritu la transforme, hay que dejar, como decía Ireneo de León, que el Espíritu se acomode a nuestra carne y que nuestra carne aprenda a vivir con el Espíritu, según el Espíritu, que aprendamos a partir de esa renovación de la mente, que podamos distinguir, vean otra palabra del discernir, distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Entonces, si ese es el discernimiento, será muy bueno que nosotros diagnostiquemos cuáles son nuestras actitudes en este momento frente a un capítulo. Si nos sentimos en capacidad para reflexionar con otras, para hacer búsquedas en común, porque la actitud de, ¿yo para qué digo si lo mío no tiene ninguna mal espíritu? Lo suyo también cuenta. Capacidad para reflexionar con otras, para hacer búsquedas en común, disponerse para participar, saber expresarlo en forma clara y concreta, capacidad para escuchar. ¿Cuánta falta nos hace ponernos en el lugar del otro? Para ver por qué está hablando, qué está diciendo desde ahí, desde donde está hablando. Ser personas espirituales para participar en un acontecimiento que es de orden espiritual. Tenemos pues que vivir en una dinámica de conversión, porque ni la inflexibilidad ni el sentirnos dueñas de la verdad nos permitirán esa libertad para descubrir entre todas lo que Dios quiere de nosotros. Termino haciendo las preguntas propias de ¿qué hay en mí del buen espíritu? Es estar en capacidad de leer las necesidades de la provincia en este momento. Estar actualizada en las situaciones que vivimos. Tenemos que estar en las disposiciones de estar con los ojos fijos en Jesús, de lo que Jesús nos pide. Contemplar a Jesús es la única manera de respondernos con verdadera honestidad si nuestra actitud es auténtica y nos lleva a sentir compasión por los grandes dolores de la humanidad. Esa premisa es fundamental para encontrar el verdadero valor del discernimiento, pues un deseo legítimo de buscar y hallar la voluntad de Dios no puede tener respuestas ya sabidas y repetidamente transitadas, que nos dejan la conciencia tranquila y que no hacen que caminemos
según la voluntad de Dios.